Sois bienvenue à la 9e clase de français, langue étrangère pour 11e année. En español, buenos días, sean bienvenidos a la 9ª clase de francés, lengua extranjera para 11º grado. Vamos a fijar para que ustedes puedan observar el fondo. Nous avons devant le château de Versailles. En español, tenemos detrás, es decir, al fondo, el castillo de Versalles. Y dentro de unos minutos incluiré algo de información útil respecto a esta estructura que es considerada un monumento de la República Francesa. Vamos a empezar a compartir la pantalla para entrar en el tema. Vamos a fijarla. Ahora sí. Aujourd'hui, samedi 13 mars 2021. Oh, dice quatrième, pero es la 9e clase. Bon. Au fond, le château de Versailles. Este ha sido el hogar de 4 generaciones de reyes de Francia. En español se le llama el Palacio de Versalles. Es uno de los palacios más lujosos que existen en el mundo. También, no solo por lo que contiene o ha contenido en épocas pasadas, sino porque la arquitectura y los jardines franceses por excelencia son los que se encuentran en el castillo de Versalles y todo esto forma el conjunto que en ello. Bien, on commence avec la phrase de la semaine. Comenzamos con la frase de la semana. Si vous vivez un moment difficile, ne blâmez pas la vie. Vous êtes juste en train de devenir plus fort. En español, si usted vive un momento difícil, no culpe a la vida. Usted se encuentra solamente en vías de convertirse en alguien muy fuerte. Y esta frase era del señor Mahatma Gandhi. La frase de la semaine, non, la chanson recommandée de la semaine. Non, je ne regrette rien. De la señora Edith Piaf. Debo decir que he elegido esta canción porque, como se acostumbra en esta clase, generalmente tanto la frase de la semana como la canción de la semana tienen que ver con el tema. Y ustedes habrán podido observar que nuestro fondo es un muñequito con un megáfono y la palabra no, que es la misma que inicia el título de la canción, porque hoy vamos a hablar de la negación. Y esta canción, como tiene esa negación tanto en el título como en el coro, pues nos ha parecido perfecta para que sea la canción de la semana. Bien, le contenu. Oración negativa, c'est-à-dire la phrase négative. ¿Cómo se construye? Comment on construit? La fórmula, c'est-à-dire la formule. Il y a quelques activités formatives au module, algunas actividades formativas del módulo, y aquí no está en pantalla, pero la checklist de la semana. La negación, l'objectif. Utilise la negación correctement dans une phrase, à l'écrit et à l'oral. En español sería: el estudiante utiliza la negación correctamente
de manera escrita y oral. Bien. En francés, la oración negativa se construye con dos partículas negativas, es decir, dos negaciones. La primera es ne, N-E, por eso la he puesto en mayúscula cerrada, para que resalte y puedan ustedes observarla y quedarse con ella en sus cerebros. Y la otra es pa, ¿no? Pa, así se pronuncia. Quiere decir que esta S no se pronuncia. Entonces, aquí hay dos ejemplos de oraciones negativas. Je ne suis pas content. Yo no estoy contento. Il n'est pas architecte. Él no es arquitecto. Aquí hay un error en el sujeto a la hora de traducir. Pero no es algo que deba ser un problema. Ya nosotros conocemos nuestros pronombres personales. Quiere decir, ahorita vamos a ver esta fórmula. Ahora, hay dos maneras de hacer esta negación. La negación normal y la negación contracta, para que podamos llamarla de alguna manera. La negación normal es la que acabo de enseñarles hace unos segundos. Esto se usa cuando el verbo empieza por una consonante, allí no hay ningún problema. La negación contracta lo hacemos quitándole la E al ne y reemplazándola por un apóstrofe. No es signo de grado, no es ningún otro signo, es una apóstrofe. Tampoco es una tilde, quiere decir que ella no va sobre una vocal, ella va en el aire. Y en estos puntos suspensivos, lo que va a ir va a ser un verbo que comienza en una vocal o en una H. La fórmula pronom, es decir, nuestro pronombre personal, que va a ser el sujeto de la oración y que también puede ser reemplazado propiamente por un nombre. Es decir, en vez de je, podríamos decir Mixila, María, Alicia, Roberto, Eduardo. O un conjunto de nombres, Mixila y Eduardo, Roberto y Mauricio, o Roberto, Mauricio y yo. Estas tres formas se pueden reemplazar por un pronombre y viceversa. Después de nuestro pronombre sujeto, tenemos la primera negación, ya sea ne o sea n con un apóstrofe. Dependiendo de eso, después tenemos el verbo. Y digo dependiendo porque si no tenemos que hacer la contracción, el verbo no va pegado a la n con el apóstrofe. Sin embargo, si tenemos que hacer la contracción, este verbo tiene que ir pegado a la n con el apóstrofe como si fuese en una sola palabra. Luego tenemos nuestra segunda negación, que es pa, P-A-S, pa. Y luego el resto de la oración, el resto del predicado, es decir, lo que realmente estamos diciendo del sujeto. Aquí hay algunos ejemplos. Aquí, a diferencia de los otros, tenemos el ejemplo primero en afirmativo, que es la oración a la que estamos acostumbrados. Il est français. Él es francés. Il n'est pas français. Aquí está la forma negativa y vamos a desglosar la explicación. Il, que sería el pronombre, y ese pronombre nos va a servir de sujeto. N apóstrofe, que es la contracción de ne, es decir, la primera negación. EST, que se pronuncia E, que va a ser nuestro verbo. Por supuesto, como nuestro sujeto es il, que es tercera persona del singular, lógicamente que si estamos usando el verbo etre, la tercera persona del singular es E. EST.
Luego tenemos el pas, que es la segunda negación, y el complemento, français. Il n'est pas français. Una forma sumamente sencilla de realizar la negación. Bien. Aquí hay unas actividades que, si no me equivoco, están en la página 31 de nuestro módulo de francés de 11º grado. Déjenme buscar el archivo para ver si podemos realizar alguna de estas actividades en vivo y en directo. Vamos a buscar módulo de 11º grado. Bien. Aquí lo primero que tenemos que hacer es que en cada una de nuestras oraciones, para poder hacer esta negación, tenemos que identificar a nuestro verbo. ¿Cuál es ese verbo y dónde está? Entonces, yo voy a buscar en el archivo negación. ¿Listo? Voy a dejar de compartir para compartir entonces la pantalla completa y no solamente una pestaña. Toda la pantalla. De esa manera podemos cambiar de pantalla. Y la vamos a fijar aquí. Se me vamos a fijar. Listo. Aquí vemos una pantalla infinita y nos encontramos en la página 31. Esto en mi versión virtual. Es posible que en uno que otro módulo haya alguna diferencia de páginas. Si es así, pueden buscar en las páginas anteriores o una página o dos después. Eso suele pasar. Bien. Yo voy a ampliar esta imagen que tenemos aquí en nuestro módulo, en la versión virtual, porque yo quiero que ustedes observen que existen muchos tipos de negaciones. Sin embargo, aquí en el módulo solo vamos a usar la que es más fácil de usar, que es la que les acabo de explicar. Entonces, observen esto. Esto se lo pueden encontrar en las canciones, en las emisiones de algún programa de televisión, incluso en las películas. Si alguno se atreve a leer algún texto pequeño, es posible que encuentren todo este tipo de negaciones. Y aquí tenemos pues las siguientes oraciones. Je n'aime pas du tout le froid. No me gusta para nada. Pas du tout. Es decir, para nada. Ese es un tipo de negación. Je n'aime pas du tout. Il ne mange rien ce soir. Él no come nada esta noche. Je n'ai jamais vu ce film. Yo jamás he visto esa película. Ne jamais en vez de pas. Y en la anterior, rien en vez de pas. En vez de pas, no, esta es como una más completa. Il ne vient pas non plus. Es decir, él no viene más. Tu n'as que 5 francs. No tienes más que 5 francos. Para aquellos que todavía no lo saben porque tal vez no se han topado con esta parte de la historia,
Antes de que existiera el euro, cada una de estas naciones que hoy día lo usan tenían su propia moneda. En el caso de Francia, hablábamos de los francos. Y es por eso que este ejemplo existe. El ne travaille plus. Ella no trabaja, tú ne pas pas. Tú no partes. El verbo partir, es decir, en español sería irse. Tú no te vas. Esto para ilustrar que ustedes se pueden encontrar varios tipos de negaciones en canciones y en muchas otras cosas que existen. Entonces, aquí tenemos la explicación que les acabo de hacer al inicio de la clase. Aquí hay varios ejemplos de negación y hemos llegado a la actividad de la que estábamos hablando. Entonces, esto lo vamos a copiar. Lo vamos a copiar en el chat y vamos a realizar esta actividad. Vamos a tratar de realizarla juntos para que los errores los podamos corregir también juntos. Bien. Se encuentran presentes Steven, Karen y Abraham. Estas oraciones las vamos a hacer juntos. Lo primero que yo quiero que ustedes realicen, vamos a fijar esta presentación. Lo primero que yo quiero es que ustedes me digan en estas oraciones que les acabo de copiar, que son las mismas oraciones que están tanto en la diapositiva como nuestro módulo, quiero que me digan en cada una de esas 5, ¿cuál es la palabra que constituye el verbo? Entonces, aquí somos 3. Ah. Bien. Yo les voy a poner en pantalla aquí la fórmula para que la tengan en cuenta. Quiere decir que lo primero que ustedes van a encontrar en esa oración es el sujeto, y que ese sujeto muy probablemente va a ser un pronombre personal. Bien, vamos a preguntar uno por uno. A ver, Karen, vamos en orden. En la número 1, ils son amis de Carla. ¿Dónde usted considera que se encuentra el verbo en esta oración? Puede escribirlo en el chat. Es por ello que yo les copié la oración en el chat para que les sea más fácil responder a las preguntas. Y para que se vaya preparando, Abraham, la segunda. Quiero que me escriba. Bueno, casi bien. Lo que pasa es que a usted, Karen, se le olvidó poner el pa después del verbo. Así que va a tener que escribir de nuevo la oración poniéndole el pa donde se supone que debe ir. Y Abraham, la segunda oración, ils sont sportifs. Si se le hace muy difícil a Abraham, identifique cuál es el sujeto, dónde está el pronombre. Identifique después dónde se encuentra nuestro verbo. Entonces, cuando encuentra el verbo,
delante del verbo le va a poner el ne y detrás del verbo le va a poner el pa y el resto de la oración igualita. A ver, Karen. Excelente, Karen. Y yo espero que en casa estén copiando esto porque ya es una oración menos. Vamos con la siguiente. La número 2 la tiene que hacer Abraham. Vamos con la número 3, Karen, para que podamos avanzar. Je suis architecte. Aquí está. Je suis architecte. Excelente, Abraham. El ne sont pas sportifs. Entonces, vamos a darle la siguiente. Y la 14 para Abraham, la siguiente oración. Y la de Karen, recordemos, je suis architecte. Esta de aquí que se me quedó pegada. Recordemos, je suis architecte es para Karen. Y la 14 es para Abraham. Aquí nos encontramos entonces con Karen. Aquí nos vamos a encontrar en esa oración que usted acaba de formar con la contracción. ¿Qué vamos a hacer? A ese ne le vamos a quitar la e y le ponemos un apóstrofe. Luego vamos a poner el verbo. Y aquí tiene usted otro pequeño error que es muy común, no se sienta mal. Lo importante es que estamos practicando. Esto es una actividad formativa, así que no se preocupen que yo no les voy a quitar puntos por ello. Aquí usted puso el verbo delante del ne y eso no se puede hacer. Usted tiene que poner el ne delante del verbo. Y en este caso, como el verbo es una A, básicamente, que es una vocal, le vamos a eliminar la E al ne, le ponemos un apóstrofe y seguidamente el verbo. Después del verbo va el pa y luego los 14 años. Je ne suis pas architecte. Felicidades, Abraham, muy bien hecho. Yo espero que esto lo estén copiando y los errores los estén corrigiendo, que eso es lo importante cuando uno se equivoca, aprender del error, poderlo corregir, sobre todo cuando estamos practicando, ¿verdad? Porque ya en un ejercicio, en un examen, pues allí no se puede corregir mucho, ¿verdad? Pero en una práctica es perfectamente posible y sumamente fácil corregir. Bien. Karen, ¿pudo usted corregir las observaciones que le acabo de hacer de la oración suya? No. Bueno, pregunto yo, ¿usted está desde la computadora o se encuentra usted desde el teléfono? Bien, en el teléfono, cuando abrimos el teclado del teléfono, lo más fácil de hacer es abrir los puntos, los signos de puntuación. La tecla que tiene los signos de puntuación, generalmente usted la presiona y se despliegan varios de ellos.
Entre ellos usted va a encontrar una tilde que no va inclinada a ningún lado, sino que va completamente vertical. Eso es el apóstrofe. Entonces, es sencillo. Todo tiene su forma de ser hecho. Usted pone el sujeto, después pone la N, luego me va a marcar ese apóstrofe y me va a poner el verbo, que en esta oración el verbo viene de avoir, es decir, la A es el verbo. Y después entonces me pone la segunda negación. Como, como usted puede observar, allí está todo mezclado, pero es fácil de corregir. Bien. Mientras ustedes hacen eso, yo voy a buscar la siguiente actividad para que ustedes puedan observarla. ¿De qué se trata esto? Esto lo van a hacer en casa, miren. Ustedes van a observar estas 10 oraciones. Vamos a aplicarlo un poquito para que sean visibles las 10. Vamos a observar estas 10 oraciones que tenemos aquí. ¿Y qué van a hacer? Usted en casa va a tomar un resaltador o un lápiz de color, un bolígrafo de color diferente, lo que tenga a mano en casa. No es necesario ir a comprar nada exagerado, sino lo que usted tenga en casa, que usted pueda hacer que eso le llame la atención visualmente. Es decir, cuando usted vea esa página, lo primero que va a ver será eso que usted va a subrayar. Y usted me va a subrayar solamente el verbo. Ahora, si quieren, si gustan, ya que tenemos tiempo, ustedes me van a dictar en cada una cuál es el verbo y yo lo voy a marcar en pantalla. Bien, vamos a empezar. Lo voy a agrandar para que se pueda apreciar mejor en la pantalla de ustedes. Entonces, vamos a ponerle un puntito al final de la oración. Bien, en esta oración, il est mon père, ¿cuál es el verbo allí? Pueden decirlo o pueden escribirlo. A ver, Abraham, puede decirlo o puede escribirlo. En la primera oración, ¿cuál es el verbo? Ok, aquí hay un pequeño problema. De esas dos palabras que usted acaba de escribir, Abraham, una es un pronombre y la otra sí es el verbo. ¿Cuál de las dos usted piensa que es el pronombre? Excelente. Bien, lo que significa es que nosotros vamos a agarrar es y lo vamos a subrayar. Hagan esto en su módulo en casa. Vamos con la siguiente. La número 2. Ils son Miguel y Carmen. ¿Cuál de esas palabras que componen esta segunda oración constituye el verbo? Solo el verbo. Excelente, Abraham. Usted está
clarito. Vamos a subrayarlo también y ustedes allá en casa lo van a subrayar. La tercera, il a un ami francés. ¿Cuál es la palabra que constituye el verbo? Allí sí tenemos, tiene dos palabras, no, una palabra. No, Abraham, ami significa amiga y es amiga porque termina en E. Entonces, amiga es un sustantivo. Inténtelo de nuevo. Ahora, si quieren, les recuerdo que en su módulo de 1º existe algo que podríamos llamar una ayuda visual o una batería en buen panameño. ¿De qué se trata? Tenemos un tema que se trata de los verbos auxiliares, que son etre y avoir. Si usted regresa a ese tema en este momento, encontrará el verbo avoir, que es el que tenemos. Esta es una pista. Ese es el que tenemos en la número 3. Y yo les había sugerido que subrayaran solo la palabra del verbo. Entonces, cuando usted regrese a esa página, usted podrá ver que cuál de estas palabras que constituye esta oración es el verbo. Déjenme ver que lo tengo por aquí. Vamos a ir para atrás. Aquí está. Yo no lo tengo subrayado porque yo no necesito subrayarlo. Pero si usted no lo ha hecho en casa, regrese a esta página que en mi módulo es la página 21 y vamos a subrayar el verbo. Y tenemos todo esto que estoy subrayando o resaltando, que es el verbo. Vamos a hacer lo mismo con el verbo etre, ya que estamos en esta página. Hagan esto en casa porque créanme que les va a ayudar mucho, porque a veces uno no recuerda ciertas cosas de la clase y lo único que tenemos en esos momentos son nuestros apuntes. Esto califica como un apunte. Es el material donde usted hizo una anotación. Vamos a regresar a nuestra página 31. Bien. Ahora que ya tenemos todo esto subrayado, usted con la página donde está el verbo etre y el verbo avoir, usted me puede decir cualquiera de los dos, tanto Abraham como Rachel, cuál es la palabra en la oración número 3, la palabra que constituye el verbo. También, si usted visualmente me puede decir de cualquier otra oración en esta lista, puede hacerlo nada más colocando delante el número de la oración para que no haya ninguna confusión. Vamos a darle un par de segundos. Ok. ¿Está usted más cerca? Pregunto yo, Abraham, ¿usted logró ir hacia esa página que se encuentra, en la que se encuentra el verbo etre y el verbo avoir? Porque usted aquí me ha escrito dos palabras, pero de esas dos palabras solo una es el verbo. Por lo menos ya estamos más cerca, porque en esto que usted ha escrito sí está el verbo. Una es el verbo y la otra es un artículo indefinido. Recordemos que los artículos indefinidos son un, une, de. Esos tres son los artículos indefinidos. Entonces, por lo tanto, une
no puede ser el verbo. El verbo sería a. Entonces, aquí ya les estoy, en esta sí les doy la respuesta porque yo estoy consciente de que algunas veces nos confundimos. Bien. Como nos quedan menos minutos, yo quiero que avancemos a la siguiente actividad. Espero que hayan subrayado esto en su módulo para que no les cause problemas después y en la semana, cuando decidan hacer el resto de la actividad, puedan hacerlo. Bien, ¿de qué se trata la actividad número 3? Usted, después de haber subrayado todo el verbo en cada una de estas oraciones, ya es más fácil. Usted va a reescribir las oraciones, pero transformadas en negativo. Por ejemplo, así como hicimos con las primeras, vamos a copiar esta para hacer el ejemplo fácilmente. Esta, por ejemplo, que es la número 4, usted en su módulo ya tendrá de esas 3 palabras subrayada cuál es la que constituye el verbo. Entonces, al saber cuál es el verbo, lo único que usted tiene que hacer es reescribirla. Usted escribe primero el sujeto. En este caso es un pronombre. Después del sujeto, usted va a escribir la negación. Fíjese si el verbo comienza con una vocal o con una H. Si eso es así, le ponemos la N, una apóstrofe y luego el verbo. Después de eso, te pone la segunda negación, que es pa. Y luego el complemento, que es el re, lo que nos va a quedar de la oración. Es una cosa sumamente sencilla y eso hay que hacerlo con las 10 oraciones. Pero recomiendo encarecidamente que primero hagan la anterior, que se trata de subrayar cuál es el verbo. Subrayar, resaltar, encerrar. La cuestión es que a usted visualmente le llame la atención y fácilmente con ver la página usted pueda reconocer cada uno de esos verbos. Y como les digo, son 10. Cuando usted ha hecho esas 2 actividades anteriores, vamos a hacer la actividad número 5. Usted en casa, con calma, va a tratar de leer con ayuda de la famosa tabla de conjugación. Si se les ha perdido, si por alguna razón no la tienen, me pueden escribir y yo con mucho gusto durante la semana se las envío. Y traten de leer este pequeño parrafito. Aquí dice Fer la traducción. Lise, le suivant paragraphe, F la traducción. Sin embargo, en realidad no es tan necesario hacer la traducción. ¿Por qué? Usted no va a necesitar traducir este párrafo, pues todo lo que contiene aquí se encuentra en alguna parte de su módulo. Es decir, usted no necesita ningún aparato de traducción. Porque, por ejemplo, aquí hablamos de miembros de la familia, ya hemos dado en lo que son los pronombres, los complementos, todas estas palabras que se encuentran aquí, el 90% ya las hemos visto y sabemos qué significan. Quiere decir que en alguna parte de su módulo se encuentran anotadas. Y una que otra palabra que tal vez no esté, se la podemos preguntar a nuestro mejor amigo, el diccionario. Cabe resaltar que si usted considera que Google Translator es un diccionario, se encuentra en un error. Y el llegar al punto de pensar que eso es un diccionario le puede llevar a un error todavía más grande. Así que de verdad les recomiendo que no usen ningún traductor, porque en realidad los traductores se utilizan para las personas que estudian la traducción. Nosotros apenas estamos conociendo el idioma. Entonces, esa es una recomendación que les hago, un pequeño tip.
Como ven, aquí el número de la actividad está intercambiado. Esta debería ser la número 5 y la que acabamos de ver sobre leer el párrafo debería ser la número 4. Pero no le pongan tanta atención. Después que logren hacer ambas actividades, se sentirán muy bien. No olviden, todas estas actividades son formativas, pero son importantes. ¿Por qué? Porque probablemente en el desarrollo de alguno de los parciales o tal vez del semestral usted necesite este conocimiento, así que les recomiendo que de verdad sí las hagan y las hagan a conciencia. ¿De qué se trata la última actividad? Bien, este párrafo está en positivo. Aquí lo que vamos a hacer en este espacio es poner todo el párrafo en negativo. Quiere decir que usted primero va a tener que subrayar en el párrafo original dónde están los verbos para saber dónde van las negaciones. Es un tip que les doy. No está en las instrucciones. Sin embargo, como ya lo hemos hecho en actividades anteriores, es más fácil. Identifíqueme el verbo, subráyeme el verbo y luego, entonces sí, me hace la negación de todo el párrafo. Como ven, como el párrafo no es muy grande, aquí hay algo de espacio. Bien, vamos a regresar a la presentación de PowerPoint. Bien, esto ya lo hemos visto. Aquí está. Subrayar los verbos que están en el párrafo. Tratar de leerlo con ayuda de la tabla de fonemas. Ya saben, si no la tienen, si se les perdió, solamente me dicen y yo se las comparto. Busquen el diccionario las pocas o muchas palabras desconocidas en un diccionario, por favor, sea físico o sea digital, pero no un traductor, en un diccionario. Y les recomiendo que esta actividad, como es formativa, la realicen con un lápiz. Bien, ahora sí, vamos a avanzar, vamos a ir hasta nuestra checklist. Pueden tomarle captura o copiarla si hay algo de aquí que les parece una información importante para ustedes. De hecho, es por eso que está en la checklist, porque es importante. Número 1 de la checklist, los invito a realizar el reto de la canción recomendada de la semana. ¿En qué consiste? Busque la canción, escúchela durante 2 días, un par de veces en la mañana, un par de veces en la noche o en la tardecita tal vez. A partir del tercer día, entonces busque usted la letra de nuestra canción de la semana y mientras la escucha durante el resto de la semana, trate de cantarla. ¿Para qué? Para que desarrolle usted los sonidos, sobre todo esos sonidos que existen en la canción, pero no existen dentro de nuestro idioma español. También les invito a pronunciar la frase de la semana, no solamente la frase de esta semana, sino la frase de las semanas anteriores si las tienen anotadas. Y es porque es al igual que la canción recomendada de la semana, eso les va a ayudar a desarrollar esos sonidos a los que no estamos acostumbrados. Importante, realicen todas las actividades formativas de nuestra lección de negación de hoy. Tengan a mano su mejor amigo, que en esta clase es el diccionario de español-francés, francés-español. Si tienen dudas, recuerden que el día de la consulta es jueves 2:30 a 4:30 pm. Si es algo más urgente, como por ejemplo que usted está tratando de subir una actividad y tal vez la opción no le aparece o no la encuentra, eso, o tiene usted algún problema con su dispositivo, si tiene de plano algún problema con la red, por favor háganoslo saber, porque esas cosas son urgentes y mientras más rápido tengamos conocimiento de eso, vemos cómo es posible solucionarlo. Lo que tenemos hasta ahora, recherche 1, 2, 3 et 4.
Todas estas ya deben estar entregadas. No he cerrado opciones para nadie respecto a la entrega. Sin embargo, quiero que tengan en cuenta que no conozco la fecha de cierre del sistema, por lo cual si deben algo, vayan entregándolo rápidamente y tienen que saber que si no tienen una excusa, igual yo lo voy a calificar, traten de hacerlo lo mejor posible, pero los puntos, mientras más antiguo sea el trabajo que están entregando, menos puntos en la parte de responsabilidad y puntualidad van a tener. No olviden que esos son 10 puntos de cada trabajo. Esta partecita, 10 puntos de cada trabajo. Y, por ejemplo, si usted me entrega hoy el de la Revolución Francesa, que era para el 20 de enero, ya de esos 10 puntos, ya los perdió todos porque ya ha pasado mucho más de un mes. Sin embargo, los otros puntos se los puede ganar si se encuentran dentro de su trabajo. Tenemos también Atelier 1, 2, 3 y 4. Todos ellos ya entregados. Si a alguno le hace falta, es el mismo caso de la recherche. Mientras más antiguo es el trabajo, menos puntos tienen la parte de responsabilidad y puntualidad. El parcial 1, como les digo, yo en el sistema no he bloqueado las entregas porque siempre puede haber una persona que de verdad tenga una excusa muy fuerte y justificante para no haberlo podido entregar. Parcial 2, para hoy, ninguno de estos trabajos tiene restricción para entregar la autoevaluación para mañana a la hora de siempre, el trimestral que les expliqué la semana pasada sobre los artículos definidos e indefinidos, 20 de marzo, es decir, la otra semana a la hora de siempre. ¿Okay? Voilà. Bien, vamos a detener la presentación. Yo voy a dar la despedida de la clase. Veamos. Para que quede constancia, presentes en clase se encuentran el señor Abraham, Saldaña Abraham y Johnston Karen se encuentran presentes en la clase. Y como se puede observar aquí en pantalla, porque quiero que sepan que es muy probable que en el resultado final, la clase cuando se suba, va a quedar aquí grabado que ustedes estaban en clase. Bien, ahora sí, voy a dar la despedida para que quede grabada, bonita y a disposición de sus compañeros que no pudieron estar presentes en esta clase online. Bon, ça fait un plaisir vous regarder et vous écouter aujourd'hui. J'espère que vous ayez un bon week-end et une bonne semaine. Aussi, quelques doutes et quelques questions, on peut vous aider a les résoudre en español. Ha sido un placer verlos y escucharlos hoy. Espero que tengan un lindo fin de semana, una bella semana y cualquier duda, cualquier pregunta, podemos con gusto ayudarles a resolverla.